si te parece, vamos a conectar con nuestro compañero Cristian Sancho, que en esta época de mazapanes y turrones está a punto de acceder al Obrador de Ascaso, una de las pastelerías emblemáticas de nuestra comunidad y que creo que está de celebración, ¿verdad, Cristian? Nada menos que cumple 130 años, Álvaro, y para conmemorarlo han diseñado un nuevo traje de su producto más distintivo, el pastel ruso. Además de ello, vamos a ver cómo fabrican los dulces artesanos de estas fechas en el Obrador. De hecho, esta semana se elaboran más de 11.000 kilos con una variedad de más de 30 sabores, apostando siempre por la excelencia en las materias primas. Aunque la Navidad ya ha llegado, la actividad no disminuye en el Obrador de Pastelería Ascaso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Antonio. Nos recibe su maestro, José Antonio García, que nos invita a conocer de primera mano la elaboración artesana de sus productos, en los que trabajan 20 profesionales. Desde el pan dulce de Navidad, también conocido como panetone, a los diferentes turrones, roscones y otros productos típicos de estas fechas. En total, 14 salas de elaboración, sin colorantes ni conservantes, siguiendo los estándares de la marca ostense. José Antonio, estáis en plena actividad con la campaña navideña en este Obrador. Cuéntanos, ¿qué turrones estáis preparando y qué productos? Pues estamos preparando, pues hacemos casi 30 clases de turrones, entre turrones de mazapán, turrones de chocolate, la corona, que tiene gran aceptación. Y bueno, y todos los productos que hacemos en estas fechas, ¿no? En este obrador estamos haciendo todo lo que es mazapán y en otros obradores pues estamos con el chocolate, el panetone, que el panetone es un producto que funciona muy bien también, tiene mucho tirón, chocolates, trufados. Conforme va avanzando la campaña navideña, vais apostando más por la producción de unos turrones que por otros. Hace unos años que los turrones, los que hacemos, de hecho los trufados que hacemos de chocolate, pues se están imponiendo y están casi como los de mazapán, porque la gente lo demanda y creemos que lo hacemos bien. Panetone llevamos, creo que son 3 o 4 años haciéndolo y tiene un tirón grandísimo, y el panetone, bueno, lo único que el proceso de elaboración que tiene pues es muy largo, y para que salga bueno tiene que ser así, pero bueno, está funcionando muy bien y hacemos todos los que podemos. En vuestro afán por ampliar el catálogo y la innovación, habéis recuperado recetas tradicionales también, ¿no? Hay recetas que las hacemos desde hace muchísimos años, pues las tradicionales, pues el yema tostada, el ponche Ascaso. La innovación, siempre estamos pensando en sacar algún producto nuevo, siempre eso cuesta mucho tiempo, porque pues la corona pues ha estado 1 año y medio elaborándose, ¿no? Y aun con todo tienes tropezones por 1000 motivos, pero eso es, hay que estar siempre mirando hacia adelante. Sí es cierto que estamos en un obrador más grande que el que teníamos, pero la forma de trabajar es exactamente igual que antes. O sea, lo hacemos en cajones de madera, lo hacemos, la almendra la molemos con piedra, quiero decir que es exactamente igual que antes. La producción de los turrones de Navidad ha provocado que otros dulces que se elaboran durante el año hayan tenido que dejar su espacio para este cometido. Aquí se fabrica toda la pastelería que venden en sus tiendas de Huesca, Zaragoza, Madrid y online. Subimos a la primera planta del Obrador, donde nos espera su director general, Vicente Ascaso, para rememorar los 130 años de la marca ostense. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Qué muestrario más bonito nos ha preparado Vicente. Y todo comenzó cuando su abuelo abrió una panadería entonces, en el siglo XIX. Exactamente, sí, tenemos datado el año 1890, en la Plaza de la Moneda, el casco viejo de Huesca. Allí estaba solamente la panadería, donde mi padre estaba con el suyo. Y bueno, pues luego se independizó en el año 1929. Tomó en arriendo el horno más de panadería, el más nuevo que había, posiblemente de los más nuevos de España. Y ya empezó a hacer alguna pastelería muy elemental, del tipo de bollo suizo, de tortas de hojas, de alguna cosita de esas, ¿no? Usted se hace cargo de la pastelería en la década de los 60 y le da un impulso hasta convertirla en un referente. Lo primero que pensé fue en adquirir un local propio
En el 70 se inauguró el Coso Alto 9, donde estamos ahora. Y todo esto con un buen equipo de profesionales, siempre ayudados, por supuesto, con los cursos, los viajes, mucha influencia francesa, por supuesto. Concretamente en Oloron es donde en uno de los viajes vimos el pastel ruso, que bueno, a mí me gustó muchísimo, a todos, y dijimos, esto lo tenemos que hacer. Y con el oficial que había entonces, Antonio Oliván, al final pues hicimos nuestro ruso, que es el que continúa desde hace muchísimos años, y que es el pastel estrella, vamos. Con sus productos están llevando el nombre de Aragón pues, a los clubs más prestigiosos de gourmet e incluso hasta el Museo Thyssen con la corona catalina. Sí, bueno, eso ha sido un logro del que estamos orgullosos porque ha triunfado, sí, del Museo Thyssen, que hizo una especie de llamada a restauradores y pasteleros de España, y entre ellos nos eligieron a nosotros, concretamente una hija mía se inspiró en el cuadro de Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Elegimos el azafrán para hacer una yema de azafrán que forma parte de la corona. Y entonces con una mazapán de agua de rosas, la yema al azafrán y unas yema de adorno, hemos conseguido la corona esa que tiene una aceptación fenomenal. Una vez elaborados los turrones, sirven de reclamo en los escaparates de las tiendas, otra de las postales típicas navideñas. Lourdes forma parte de la cuarta generación familiar al frente de la empresa. Con ella repasamos la marcha de las ventas en unas fechas muy importantes. Lourdes, ¿cuáles son los turrones artesanos y el resto de productos más demandados por los clientes ahora en Navidad? Pues, a ver, el primero yo te diría que es el Tres Cremas, que es una combinación de mazapanes y mantequillas de 3 sabores distintos. Ese va muy por encima, es el primero en todas nuestras tiendas. Seguido probablemente del Ponche Ascaso, es una combinación de mazapanes y pralines. Y luego ya estaría el yema tostada, que es un clásico. ¿Qué supone la campaña de Navidad? Pues una gran parte del total de las ventas del año. Muy, muy importante, mucho. En todas las tiendas es fundamental, porque hay otros momentos del año que también son claves, como puede ser la Pascua, que no la pasamos porque estábamos confinados, o puede ser en Huesca, por ejemplo, San Lorenzo, pero la Navidad es que es fundamental. Hola, buenos días. Mira, venía por un pastel ruso. Para conmemorar los 130 años, la marca Ostense ha cambiado por primera vez el embalaje del pastel ruso con una reducción del 93,5% del plástico, utilizando tintas con certificación de base vegetal. Es el producto estrella de la marca aragonesa, que sigue apostando por mantener su esencia para afrontar el futuro más inmediato. 130 años y a corto y medio plazo, ¿cuáles son los retos para la pastelería Ascaso? Pues a corto y a inmediato plazo salir de la que está cayendo como mejor se pueda. Y a medio plazo fundamentalmente seguir pues como hasta ahora innovando, casi cada año sacando algún producto nuevo y no bajar para nada el tema de la calidad, porque eso es lo que realmente nos ha mantenido a lo largo de tanto tiempo. Ese es el reto fundamental. Con más de 30 variedades de alta turronería, roscones, panetone y otras delicias, la marca Ostense sigue apostando por la excelencia en las materias primas, el trabajo artesanal y la ausencia de colorantes y conservantes para endulzar estas fechas tan señaladas en los hogares. Factores que la han convertido en un referente en España de la gastronomía más dulce. 130 años, la pastelería Ascaso nada menos. Felicidades de nuestra parte.